Ahora sí, siendo las 17 horas, vamos a dar comienzo a esta nueva capacitación que desde AIEBA UNEP queremos ofrecerle a todos nuestros asociados. En esta oportunidad hemos pensado compartir una instancia para todos los equipos de gestión y equipos directivos que también se han visto movilizados ante esta realidad que nos toca vivir. Han visto movilizadas y modificadas su rol, sus funciones, y tenemos que asistir y calmar las ansiedades propias y de toda la comunidad educativa. Entonces, ante esta realidad, la Asociación de Instituciones de Educación Privada de la Provincia de Buenos Aires y la Junta Nacional de Educación Privada pensamos en brindarles este espacio para escuchar la licenciada Silvia Braida y que ella también nos ayude seguramente con algún tip de mucha utilidad para todos. Como les dije anteriormente, les vamos a pedir que mantengan apagados sus videos para mejorar la conectividad. Esta disertación está siendo grabada, así que dentro de las próximas 48 horas la van a poder tener en nuestro canal AIEBA en YouTube y también será enviada a través de mail. Así que, bueno, primero, si me permiten, Silvia, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Silvia? ¿Me escuchás? Escucho, Miriam. Te escucho y te veo. No Bueno, sé si... bárbaro. Bien. Bueno, ante todo, darte la bienvenida, agradecerte Bueno, gracias. Que hayas aceptado estar junto a nosotros en esta oportunidad. Y si me permitís, me gustaría contarles a todos quién es la licenciada Silvia Braida, un poquito, por lo menos desde lo profesional. Me voy a tomar el atrevimiento de leer un poquito tu currículum. Silvia Braida es licenciada en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología, magíster en Patologías del Desvalimiento, especialista universitaria en Gestión Educativa, especialista universitaria en Educación a Distancia, profesora de Psicología y profesora de Música para el nivel secundario y superior, operadora en Psicología Social y docente. Se desempeña profesionalmente como directora de la Escuela de Psicología Social Quilmes. Es creadora de la primera carrera terciaria a distancia en la provincia de Buenos Aires, creadora y directora de las especializaciones universitarias en estimulación temprana, recursos humanos, políticas públicas, coordinación de grupos. Presidente de la consultora en recursos humanos CERES, atiende en su consultorio psicológico particular, donde realiza terapia psicoanalítica individual, parejas y grupos, y también supervisiones institucionales. Además de esto, escribe artículos para revistas especializadas. Bueno, Silvia, un placer tenerte. Queremos escucharte. Les digo a todos que luego a través del chat van a poder hacer sus preguntas y yo se las voy a ir transmitiendo a Silvia para que las responda. Te escuchamos, Silvia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un placer y un orgullo esta invitación, y también es un placer en tiempos de crisis poder compartir, y más en crisis de este tipo, ¿no? Donde estamos atravesados por el aislamiento, por la lejanía. Así que, bueno, el futuro es una construcción colectiva, el bienestar también es una construcción colectiva. Así que, bueno, intentaré poner en esta construcción mi granito de arena, y lo voy a poner desde estos lugares que tal vez comentaba Miriam recién, ¿no? El punto de partida, el punto de vista nunca es neutral, y uno habla desde donde sabe y desde donde la experiencia lo fue llevando. Así que intenté armar una charla, una capacitación, que no sea una lista de características de las cosas que están bien y de las cosas que están mal, o de cuáles son las características que debe tener un buen líder, sino desde algunos criterios y desde el pensar cuál es la situación que estamos atravesando, cuál es esta situación específicamente en el ámbito de las escuelas, y nosotros que estamos a cargo de estas escuelas, desde qué lugares nos podemos mover y desde dónde y a dónde nos podemos apoyar, como para que
la crisis se convierta, como dicen muchos, en una oportunidad y que no sea algo que haga naufragar nuestros proyectos y nuestras ilusiones. Así que bueno, si ustedes me permiten, yo voy a compartir ahora una presentación y a su vez la voy a ir leyendo un poquito esta presentación, este PowerPoint, porque verán que tengo anteojos que no son estéticos, sino que tienen que ver con que no veo muy bien, así que me la imprimí en un papel. Esto tiene que ver con algo de planificar y anticiparse a algunos obstáculos, así que a medida que vaya leyendo, yo me la voy a ir leyendo en mi papelito. Ahora les comparto la presentación. Ahí ven, ¿ven todos? Sí, Silvia, sí. Ah, perfecto, bárbaro. Bueno, como veníamos diciendo, esta charla, este encuentro tiene que ver con el liderazgo en tiempos de incertidumbre, ¿no? Ay, esperen que no veo, ¿vieron que les dije? Aquí. No veo dónde está la flechita, porque es muy chiquita la pantalla que estoy usando. Bueno, en principio, el liderazgo en tiempos de incertidumbres, claramente vemos dos dimensiones de esta primera frase inicial. La dimensión del liderazgo y la dimensión de la incertidumbre. Si pensamos en el liderazgo, lo podemos pensar desde dos lugares. Si todos estamos a cargo de liderar, este estar a cargo, ¿qué implica? Implica por un lado la carga y por el otro lado el cargo. La carga estaría más relacionada con el peso del trabajo, con el cumplimiento, con los objetivos, con las metas a lograr, lograr hacer cosas y lograr que los otros hagan cosas. Esa es la carga. Ahora el cargo tendría que ver más con el lugar desde donde tenemos que llevar a cabo esta carga, ¿no? Tiene que ver más con el ejercicio del rol, tiene que ver más con lo profesional formal, digamos. Soy director, soy representante legal, soy líder de un equipo, coordino un equipo, ¿sí? Carga y cargo se interrelacionan totalmente. Pero hay una diferencia muy importante en el ejercicio del cargo y que tiene que ver con ejercitar el cargo desde la formalidad o ejercitarlo desde algunas características relacionales que hacen que ese cargo se ejerza con o sin liderazgo. Cuando estamos en esta área, en el área del cargo sin liderazgo, nos encontramos más en un área de comunicación unidireccional. Nos encontramos con un jefe, con subordinados, nos encontramos con comunicados, nos encontramos con un ámbito y con un clima organizacional de mayor presión, de ansiedad, de falta de retroalimentación, que no es poca cosa. Si nosotros no tenemos como líderes esta retroalimentación, no sabemos de las capacidades y de las dificultades del otro, solo estamos focalizados en nuestras necesidades y entonces nos vamos a encontrar con que el otro no pudo, con explicaciones de por qué no se pudo. Nos vamos a encontrar con frustraciones, con angustias, con falta de tarea realizada. Y esto no es poca cosa, no es que estemos cuidando solamente el bienestar emocional del líder, sino que además de la angustia y de la tarea no realizada y de la inmensa cantidad de explicaciones con las que nos vamos a encontrar de por qué no se pudo hacer, la imagen de la organización a la cual lideramos también se deteriora. También se deteriora nuestro poder y nuestra capacidad de conducción, por supuesto la tarea, e imagínense que en una situación de crisis, si todo esto, la imagen de la institución, la nuestra, los lazos con nuestro equipo, están tensos y se deterioran, vamos a terminar tratando de nadar para sobrevivir y no podemos hacer la plancha. Lo que intento ahora es ver qué pasaría en una situación donde el cargo se ejerce desde el liderazgo.
vamos a ver qué otras características encontramos. Si lo ejercemos desde el liderazgo, por supuesto hay retroalimentación. Si lo ejercemos desde el liderazgo, vamos a dar propuestas en vez de órdenes. Vamos a tener momentos de evaluación en vez de momentos de control. Vamos a ir hacia un consenso respetuoso y no hacia la obediencia ciega ni a la presión descontrolada de nuestra parte. Obviamente esto no es que yo sea utópica o que esté pensando solamente desde la perspectiva emocional. Lo que sucede es que en momentos de crisis y en momentos de incertidumbre, la perspectiva emocional inunda las otras perspectivas. Si en otros momentos normales, entre comillas, hay que tenerlo en cuenta porque es un porcentaje y porque hace a la motivación, en estos momentos de crisis y en estos momentos de incertidumbre, la motivación es casi el único motor. Todos los demás elementos que vamos a ir viendo más adelante son accesorios. Si tenemos al equipo desmotivado, si tenemos a la gente en pánico, si no logramos armar esta rueda de la retroalimentación, nos vamos a quedar hablando solos y angustiándonos porque las cosas no se hacen y escuchando, como les decía antes, explicaciones de por qué no se puede hacer. ¿Sí? Ahora bien, yo acá les ponía un cartelito que dice: el liderazgo permite convertir la carga en motor. ¿Por qué? Porque un equipo no tiene sentido, un equipo de trabajo no tiene sentido si no hay una tarea. Y la tarea debe ser el motor, teniendo en cuenta estas cuestiones emocionales que les decía, pero si está aceitado el área emocional, la tarea se convierte en el viento bajo las alas, ¿sí? No es cuestión de ir a chocar contra las olas, sino es cuestión en momentos de crisis de que lo emocional nos permita ir surfeando esas olas. Más adelante vamos a ver cómo se surfean, cómo hacemos para ir flotando en el medio de las olas y no chocarlas de frente. En momentos de alta competencia es importante la fuerza de pelea, perdón, es importante el salir a competir, es importante ir de frente a los obstáculos y atravesarlos. En los momentos de crisis, la idea es comprender cuál es el obstáculo e ir haciendo, como hace el surfista en las olas, ir transitándolos de la manera menos traumática posible. Si nos vamos a la otra dimensión, a la dimensión de la incertidumbre, la podemos caracterizar por un momento de falta de certezas, faltas de evidencias y la pérdida de lo habitual. El tiempo y el espacio en los momentos de incertidumbre se ligan, y más en estos momentos donde todo está virtualizado, se ligan en un continuum, ¿no? Un continuum de tiempo y de espacio. Estamos en casa, estamos en la escuela, estamos respondiendo mail, dando clases, haciendo liquidaciones, todo junto. Es un continuum que no es ordenado, sino que es más bien caótico. Y esto nos lleva, este tiempo de incertidumbre, si no tenemos la capacidad de liderazgo, nos llega a resultados diferentes a los que estábamos habituados. Pensemos que la incertidumbre tenía que ver con la pérdida de los hábitos. Todo lo que hasta ahora nos venía saliendo bien, todo lo que hasta ahora tenía un valor de verdad por el solo hecho de estar legitimado por el tiempo y por la repetición, ahora, en momentos de crisis y en momentos de incertidumbre, el pasado pasa a tener otro peso y el presente se hace protagonista. En ese presente podemos lograr resultados diferentes, no necesariamente peores ni deteriorados, pero sí tenemos que saber que vamos a trabajar para un resultado que va a ser diferente al que veníamos trabajando. Tenemos que tener en cuenta que
Esta pérdida de organizaciones, este continuum que yo les venía contando, genera muchísima ansiedad en la gente. Genera ansiedad, genera miedo, y el miedo paraliza. Entonces, más que nunca, es necesaria la figura del líder, de esta autoridad, que aclare, que defina, que determina metas, momentos para lograr y cómo lograr esas metas. Ya no se trata, como hacíamos antes, de decir allá está el horizonte, este es nuestro objetivo, sino que tenemos que tener la capacidad de analizar, de hacer planteos más pequeños y de tener en nuestro rol la capacidad de ver cada sector en qué tiempo está, qué tarea está realizando, y ir mostrándole de a poquito cómo ir logrando cada una de estas cosas. No es que yo esté subestimando a los equipos de trabajo, muy lejos de eso. Pero sí, desde mi experiencia del consultorio y desde mi experiencia de liderazgo en mi propia organización, tenemos que ser conscientes que estamos en un lugar donde nuestra visión es mucho más amplia, mucho más abarcativa, que la visión que tiene la persona que tiene una tarea mucho más operativa, que se le suma su caos personal, la nueva tarea que da miedo, y también la cuestión de, ¿continuaré en este trabajo? ¿Saldrá bien todo esto? Bueno, para calmar todas esas ansiedades, necesariamente estamos nosotros. Necesitamos empezar este proceso desde una mirada y desde un diagnóstico positivo. ¿Qué quiere decir positivo? No quiere decir ni utópico, ni idealista, sino positivo, concreto, real. Vamos a ver cómo se logra esto, si logro ver la flechita, en esta diapositiva. Les decía entonces que el pensamiento positivo es fundamental para poder hacer un buen diagnóstico y a partir de ese buen diagnóstico empezar a planificar y organizar el mapa de tareas. Es como que en nuestra mesa tenemos que tener todos los focos posibles, el diagnóstico general y decir, bueno, por acá empiezo, sigo por allá. Para poder entender qué es esto del pensamiento positivo, es importante que sepamos que cada uno de nosotros procesamos la información y la percibimos de acuerdo a un determinado punto de vista. Cada uno de nosotros procesamos la información, percibimos las diferentes situaciones en las que vivimos desde un determinado punto de vista. No hay un punto de vista universal y para todos. Ese punto de vista nuestro propio tiene que ver con nuestras experiencias, con nuestra cultura, con nuestros valores. Es una máquina de procesar información. Una vez que nosotros procesamos esa información, de ahí parten nuestras decisiones, nuestros criterios, nuestra forma de encarar cada uno de los problemas. Se puede afirmar desde todo lugar que las cosas no son como son, sino que son como cada uno de nosotros las percibimos. Sin embargo, sí existen algunos criterios para acercarnos a esa realidad. No estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Uno de esos criterios sería la distancia óptima, ¿no? Poder acercarnos a la realidad lo más objetivamente posible nos va a permitir no inundar de nuestras propias emociones esa realidad que estamos viviendo. Si nosotros tenemos miedo, si nosotros no sabemos por dónde empezar, si todos los días estamos contaminados de información y transmitimos, por más que tengamos confianza en nuestro equipo, porque muchas veces nos pasa esto en las escuelas, somos un equipo de trabajo, pero además somos un equipo de compañeros y compartimos un montón de cosas. Pero si en este momento de crisis nosotros compartimos todas nuestras ansiedades y nuestros temores, eso va a paralizar a nuestros equipos. Entonces hay que posicionarse bien en el rol, tomar esta distancia, después vamos a ver cómo procesamos toda esta carga emocional nuestra, y hablarle al equipo desde el rol, porque el equipo necesita eso. Un líder calmo, con paciencia,
que pueda hablarles de hacia dónde vamos, para qué, con qué, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las oportunidades. Este pensamiento, este pensamiento que es un habla interiorizada, que es un diálogo interno, al estar desde la distancia óptima no vamos a ser ni totalmente negativos, favoreciendo lo que les decía de la carga emocional, ni minimizando. Yo encuentro mucha gente en las supervisiones que dicen, bueno, no, esto ya va a pasar, no es nada. Si minimizamos también corremos otro riesgo, que es el riesgo de no poder planificar, porque nos parece que esto va a pasar, que no es nada importante, y ahí no, va a ser una actitud irresponsable y nos vamos a chocar con los problemas. Pensemos que según cómo pensamos, sentimos y actuamos. Entonces los consejos para lograr este pensamiento positivo tendrían que ver con este grupo de ítems que yo les puse. Ser realista, ver la realidad lo más cercana posible a cómo se presenta, ¿sí? Verla tal cual es, si esto es posible, si es posible una mirada objetiva, pero por lo menos que no esté impregnada de nuestras emociones. Alejarse de la interpretación, de la superstición, de la especulación. Parecen cosas obvias, pero cuando uno está ansioso, cuando uno tiene miedo, aparecen este tipo de pensamientos mágicos y parece que todo nos lo hacen a propósito, o que alguien no nos tuvo en cuenta, o que tal vez una medida que es realmente arbitraria, una cosa es que sea arbitraria y otra cosa es que sea a propósito. Identificar la dificultad, algo que suele pasar cuando uno está emocionalmente contaminado, es que ve todo como un gran caos y no se diferencian los matices. Entonces es, como le decíamos a los chicos en la primaria, planteo, solución. ¿Cuáles son los puntos focales? ¿Cuál es la dificultad más grave y más urgente? Y empezar por ahí. No rumiar el problema, no irnos a dormir pensando y pensando, y en ese pensamiento espiralado que no nos lleva a la resolución de los problemas, sino a una especie de desgaste que nos hace creer que estamos generando pensamiento, pero lo único que estamos haciendo es desgastando pensamiento. Prever las dificultades, no por ser fatalista, pero no pensar que porque planificamos algo eso va a salir así. Tener plan A, plan B, plan C para cada una de las situaciones. Planificar, no improvisar, sí ser creativos, pero no improvisar. Definimos el problema, plan 1, plan 2, plan 3, y no nos movemos de ahí. Piensen que cuanto más ansioso está nuestro equipo, cuanto más incertidumbre, cuanto más variables sean las constantes de tiempo y espacio, más rígidos tienen que ser los encuadres, más nos tenemos que ajustar al plan. Valorar los avances, por pequeños que sean. Alguien de nuestro equipo logró comunicarse cuando nunca podía, logró armar un mail, logró ser creativo. Por pequeño que sea el avance, ir valorándolo. Eso habla de que los estamos mirando y que además estamos mirando la tarea. Ser práctico, no dar demasiadas explicaciones desde lo teórico, sino bueno, esto es lo que se necesita y así es como se debe hacer. Cómo se debe hacer. No es ser utópico tener todas estas características. Es creatividad e inteligencia, ¿sí? La creatividad puesta al servicio de la inteligencia lógica que necesitamos para poder plantear el problema y la inteligencia emocional para poder ser empático con el otro. Recuerden que en situaciones de crisis, el poder atajar los penales emocionales nos hace ganar la mitad del partido. No es sensiblería, es trabajar en prevenir futuros problemas. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Todo esto que veníamos diciendo se aplica a cualquier situación de incertidumbre, hay que tener el pensamiento positivo y concentrarnos en esto del criterio de la distancia óptima. Pero en las escuelas no son cualquier organización. En las escuelas la realidad es mucho más compleja y no hay fórmulas mágicas, como en casi nada de lo humano. Pero en incertidumbre,
y en la escuela, es mucho, mucho más importante apostar a la creatividad, a la seguridad, a la flexibilidad y a la calma. Es preferible aburrir un poquito que aturdir un poquito, ¿sí? Calma, paso a paso, minuto a minuto. Es cierto que esto va a recargar mucho más nuestras espaldas, ¿sí? Por algo somos los líderes y por algo tenemos esta responsabilidad. Pero podemos lograr cosas trascendentes si sabemos ubicarnos en el tiempo, en el espacio y en los roles. En tiempos de incertidumbre y en la escuela estamos todo el tiempo navegando entre decisiones, acciones inmediatas y dilemas éticos. Me imagino que saben de lo que hablo, ¿no? Hay que tomar decisiones que nos ponen en situación de esto está bien, esto está mal, a quién beneficio, a quién perjudico, cuál es el rol de la escuela, de la educación, de nuestros ideales, bueno, de todo lo que nos planteamos todos y cada uno que estamos a cargo de este tipo de institución, donde lo que se produce es conocimiento y donde lo que estamos haciendo es formar seres humanos. No estamos fabricando máquinas, es mucho más fácil. Estamos todo el tiempo en una retroalimentación, formando, generando conocimiento, y es una cuestión que genera crecimiento, desarrollo, calidad en nuestro espíritu, calidez, pero también mucho desgaste. Les decía que en la escuela, para tener en cuenta todo esto que veníamos hablando, hay que lograr articular los modos de funcionamiento propios, cada una de las escuelas tiene sus ritmos, su forma de ser, su forma de comunicarse, con la regulación estatal, que además venimos como inundados de todo eso, y que esta regulación es la que permite, prohíbe, no es cuestión solamente de ser creativo, sino de que esta idea creativa que se me ocurrió la pueda ajustar a lo que nuestras autoridades nos van diciendo. Diversos niveles y modalidades, no es lo mismo cuando trabajo con adultos que cuando trabajo con niños, que cuando es una carrera a distancia, que cuando es una carrera presencial. Abanicos de edades y necesidades e intereses, ¿sí? Tenemos al profe de más de 65, al administrativo de 25, a los alumnos, y cada uno percibe esta realidad de manera diferente y tiene distintos recursos tecnológicos y simbólicos para afrontarlo. Por otro lado, el destinatario directo, que sería el alumno, más los padres, más la familia, más la comunidad, nuestro personal, la dirección, en el caso de que esté desdoblada, el RL, los tercerizados. Todo esto hace a la escuela, que funciona además en el barrio, en la comunidad, en el municipio. Y a todo esto, como si fuera poco, como si no fuera ya suficiente la incertidumbre, la crisis, la pandemia, la complejidad anterior, le sumamos la virtualidad, que hace que todo aparezca a partir de una pantalla y resta muchísimo contenido a la información y a las comunicaciones que damos. Para los millennials esto es cuestión de todos los días, pero nuestras escuelas no son solo los millennials, ya vimos toda la diversidad de edades, de intereses y de necesidades. La virtualidad hace que todo parezca simultáneo y que todo aparezca en el mismo nivel de prioridades. Por lo tanto, ahora, más que nunca, somos nosotros los que tenemos que ir diseñando por qué canal atajamos cada uno de los problemas, por qué canal vamos transitando cada una de las soluciones. Esto lo vamos a ver cuando veamos estrategias comunicacionales. Pero no creerse que la virtualidad es otro universo paralelo, sino que es el mismo, que se suma a las inquietudes, a las ansiedades, a los malestares que viene aparejando la crisis. Además, diversas lógicas. La académica, si aprueba, si no aprueba y cómo aprueba. Las administrativas, contables, si nos pagó o no nos pagó, complejiza un poquito más. Y las legales, que hacen a los derechos de nuestros empleados, de nuestros alumnos y a las nuestras propias.
¿Qué quiero decirles con todo esto? Es para empezar a hacer el planteo. Requiere de articulaciones múltiples, sincrónicas en tiempo y en espacio, y asincrónicas, cosas que vamos a ir resolviendo más adelante. ¿Cómo hacemos para articular esto? Necesitamos el pensamiento positivo, la distancia óptima, el planteo de todas estas situaciones que les decía, pero además un modelo para pensar la organización. ¿Desde dónde empiezo? ¿Cómo hago para articular todo esto? En principio, pensar que las organizaciones son organismos vivos, ¿sí? Organismos que nacen, crecen, se desarrollan y si son buenos líderes no mueren, siguen y nos trascienden. El pensar la organización como organismo vivo nos hace pensar en un organismo que se mueve, que es flexible, que puede abarcar de repente mucho, achicarse, crecer, adaptarse, como se adaptan los organismos vivos. Se necesita, para liderar un organismo vivo, porque no es ordenar cosas, sino liderar algo que está en movimiento, se necesita de un buen diagnóstico a partir de un buen modelo. El modelo que yo pretendo mostrarles hoy es un modelo de Ulloa, es un modelo de análisis institucional, que al pensar las instituciones desde la perspectiva de organismos vivos, piensa que todo organismo vivo, bueno, se mueve, por eso piensa en articulaciones. Las articulaciones son esos lugares donde un sector tiene que ver con el otro, los tiempos están coordinados, la tarea fluye. ¿La fractura qué es? Es una una articulación que se rompió, igual que en el cuerpo humano. Forcé demasiado una rodilla, no me precalenté y se me rompió. ¿Sí? Una articulación fracturada no se puede mover y se puede encangrenar. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es seguir aceitando las articulaciones. Esos espacios donde la tarea fluye y una cosa tiene que ver con otra y con otra y con otra. ¿Desde dónde se piensan estos lugares de movimiento? Desde el tiempo, desde el espacio, desde los roles. Les voy a dar un ejemplo porque con el ejemplo se puede ver mucho, mucho más claro. Si vamos a pensar en una tarea de la escuela, por ejemplo, la tarea de inscripciones, ¿sí? La articulación en el espacio estaría dada por si el alumno que viene a inscribirse, que viene a averiguar, tiene un lugar para realizar esa tarea. Es decir, viene y hay un escritorio destinado a que este alumno pueda ser informado, o lo atiendo en la administración y otro día en la secretaría académica y otro día en un cuartucho. Este alumno que llega y lo atiendo, al menos en un escritorio, si no tengo una habitación destinada para eso, un escritorio con la carpeta, con la solicitud, con todo ordenado espacialmente para esta tarea. ¿Tiene posibilidad de visualizar el espacio de la escuela? Puede ver el patio, las otras aulas, la escuela vende también. Ahora bien, si todo esto está articulado, si el alumno viene, si tiene su lugar, si hay alguien que tiene su silla, un empleado que se dedica a esto y que puede mostrar y que puede llevarlo a pagar a otra oficina para que pague la matrícula, por ejemplo, si todo esto está, ¿qué pasa con la articulación en el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa desde que este alumno mandó, no sé, un mail o hizo un llamado de teléfono hasta que alguien le contestó? ¿Y cómo le contestó? Y una vez que le contestó, ¿cuánto tiempo pasa para que el alumno venga? ¿Están fluidos los canales para que esto sea mucho más rápido y que haya un continuum? ¿O es una vez averigua, por otro lado, tal vez, si quiere, si puede, viene y abona la matrícula, y en otro momento le decimos cómo es la cursada? Y acá aparece otro momento, otra manera de pensar la articulación, que es desde los roles. ¿Quién hace todo esto? Si hay una sola persona que inscribe, anota, cobra, lo matricula y además le enseña y lo tutorea, es posible que todo esto sea más rápido, pero no llegamos más lejos, tal como dice la frase de acá abajo. Esto satura y genera fractura. Esta persona que ejerce este rol, que tiene todo a su cargo, no tiene la capacidad de
establecer prioridades porque va a estar saturado de trabajo. Va a tener tantas responsabilidades juntas que o se va a convertir en el chivo expiatorio de la organización, o él va a chivar a las otras personas pensando, va a culpabilizar, no digo chivar, pensando que es el único que trabaja, y tal vez tenga razón, desconsiderando al equipo, y ni pensemos qué pasaría si esta persona pide licencia, se enferma o renuncia o queda embarazada. Entonces, articular tiempo, espacio y rol para cada una de las tareas. Yo los invito a que ustedes mentalmente piensen las tareas que presentan ahora mayor dificultad y que puedan pensarla en estos términos. ¿Está articulada? Está articulada espacialmente, pero temporalmente, ¿existe o existe una fractura? ¿Cuántas personas hacen la misma tarea o todas las tareas están y confluyen como embudo en una sola persona? La única persona que tendría que ver el panorama general de todo es el líder, el que coordina, distribuye las tareas. Asume todas las responsabilidades, pero distribuye las tareas en forma articulada. Vamos a ver cómo seguimos con esto. ¿Cómo liderar este cambio? Hicimos el diagnóstico, nos dimos cuenta de que sí, de que verdaderamente tenemos algunas tareas que presentan muchas fracturas y pocas articulaciones, o todo está articulado pero mal, es decir, los sectores en sí mismos todos trabajan bien, pero no hay una línea conductora. ¿Cómo hacemos? Tenemos el diagnóstico, vimos articulación y fractura, ahora tenemos que comunicar qué vamos a hacer, cómo lo llevamos a cabo, este plan que diseñamos a partir de identificar articulaciones y fracturas. Y además lo tenemos que pensar en virtualidad, ¿no? Entonces, estas comunicaciones de cómo llevar a cabo la resolución de este diagnóstico que planteamos en virtualidad, tendría que tener las siguientes características. Ser transparente y claro y rescatar las necesidades emocionales. Otra vez vuelvo sobre esto de las necesidades emocionales. Lo que necesita la organización y pensar en la necesidad emocional de cada uno. Tal vez alguno de nuestra gente que integra nuestros equipos tenga necesidad de reconocimiento, otro tenga necesidad de que le bajemos algún tipo de tarea, otro necesite capacitación y no se anima a decirlo. Generar espacios de escucha grupales e individuales. Por ejemplo, un espacio del grupo de administración y otro del grupo académico. Pero además de esos dos espacios, con el 1 a 1 es importante que podamos prestar la oreja. Recordar el propósito, el para qué hicimos este grupo, para qué hacemos esta tarea, y recordarlo muchas, muchas veces. La paciencia, la persuasión, la continuidad, la gotita que ara la piedra. Generar confianza y delegar. No controlar, acordemos que los controles generan ansiedad. No quiero decir que sea un laissez-faire, pero si estamos más preocupados por ver cuánto tiempo trabajó una persona, si lo hizo, si no lo hizo, eso genera ansiedad en el otro y paraliza. Va a cometer más errores y va a trabajar menos. El control se cambia por la evaluación de ida y vuelta. Esto está saliendo bien, lo fortalecemos. Esto no está saliendo tan bien, bueno, vemos la manera de mejorarlo. Revisar objetivos y acordar las metas. A través de la persuasión, seguramente las metas tienen que ver con los intereses organizacionales, pero el cómo llegar a esta meta corta hay que acordarlo con el otro. Si no, nos vamos a quedar tranquilos el día que comunicamos el plan de acción y al día siguiente ya tenemos un problema, porque si no fue acordada no puede sostenerse. Utilizar la tecnología y estimular su uso. Muchas de las personas ya estaban acostumbradas. Para muchos, esto que estamos haciendo ahora, el Zoom, es algo nuevo. Para muchos, el tema de dar una clase en forma virtual o grabar un video es algo nuevo. Bueno, hay que estimularlo y hay que probar y hay que equivocarse, y no importa si nos equivocamos delante del otro, porque también somos humanos.
Preocuparse por el equipo y reflexionar, acá es pensar en todo el equipo. Hay muchas personas que no forman parte de la digitalización en nuestros equipos y que no nos podemos olvidar de ellas. Porque tal vez esa persona que no sabe usar Internet, por ejemplo, sea uno de los líderes emocionales de nuestro equipo, ¿sí? Y pensar que cada vez que vamos a transmitir algún tipo de plan de acción, una meta, lo que sea, calma y serenidad, ¿sí? Acuérdense lo que les decía, preferible aburrir que aturdir. Aspectos a tener en cuenta. Comunico, pero comunico de cualquier manera, no. Tengo que motivar. Por lo tanto, no tengo que confundir tener un equipo unido con tener un equipo homogéneo, ¿sí? Que sean todos amigos, que todos estemos luchando para lo mismo, no quiere decir que todos luchemos de la misma forma o que tengamos el mismo tipo de emociones. Tener en cuenta que existe el contagio afectivo. Y puse a propósito esta palabra contagio en momentos en que nos estamos cuidando tanto del contagio viral orgánico, ¿no? El contagio afectivo es fundamental y es una herramienta poderosísima. ¿Podemos nosotros contagiar espíritu de lucha? ¿O puede alguna persona que esté deprimida contagiar que nada vale la pena? Y eso, todo lo que hicimos comunicando, nuestro plan de acción y demás, se nos viene abajo porque no escuchamos a esa persona que estaba deprimida, la contuvimos nosotros antes que esa tarea la tenga que hacer el equipo y que los contagie. Por eso paciencia, persuasión, insistencia. Pensemos que es un proceso, no es enunciar y que ya está, es un proceso. Organizar la ambigüedad y nombrar cada momento. Esto que estamos transitando se ve o se puede percibir por el otro como todas cosas parecidas y singulares. ¿Y para qué me piden esto? ¿Y para qué me piden el otro? Se ve como una mezcla, como una ensalada rusa. Nosotros tenemos que organizar ese caos, básicamente discriminando lo importante de lo urgente y quién se encarga de lo importante y de lo urgente y cómo se encarga y por qué vía lo va a transmitir. Esto que no estaba nunca presente en nuestros liderazgos. Era, bueno, lo resuelve tal y paso por el escritorio y lo tomo, ahora no estoy. Entonces el cómo se comunica y por dónde se comunica tienen la misma importancia en estos momentos. Yo acá hablo de nominar, porque nominar es dar nombre. Es importante que como líderes podamos dar nombre a cada momento y a cada tarea. Estamos en el momento de plantear el objetivo. Estamos ahora resolviendo, no sé, la inscripción. El dar nombre organiza mentalmente. No quiere decir que las cosas mágicamente se vayan a ordenar, pero si la persona sabe que hay un significante, que hay un nombre que lo acuna, que está trabajando en este proceso que se llama de esta manera, es mucho más fácil que internamente se pueda organizar. Y si se organiza internamente, tiene muchas más posibilidades de ser exitoso y de prestar atención. Porque además, la atención es una de las barreras que rápidamente ante el conflicto se baja, ¿sí? Entonces, tener un panorama claro, con una consigna dada con calma y con tranquilidad, hace que el otro pueda prestar atención y hace que el otro pueda lograr con mayores posibilidades el éxito de la tarea que le encomendamos. Crear las energías para la lucha, aunque sean malas noticias. No quiere decir que el líder esté todo el tiempo diciendo, vamos, sí, está todo bien. A veces hay cosas que son malas y no hay vuelta que dar. Hay que saber decirlas con honestidad y con templanza. Generando, esto que les decía, motivación para la lucha, estamos juntos para enfrentar y surfear la ola, y no resignación. Yo escucho mucha resignación en el consultorio, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es así, la cosa está perdida, nada de esto nos sirve. No señalar culpables, poner el foco en la solución, es la tarea la que tiene que salir bien, no la persona a la que tenemos que aplaudir, digamos,
obviamente reconocer el logro, pero cuando algo sale mal, nuestro problema es que la tarea salió mal y no la culpa de quién es. Eso nos hace mal a nosotros, le hace mal a la persona, genera angustia y genera hostilidad recíproca, que consciente o inconscientemente después la recibimos. No saturar con información. Esto quiere decir que muchas veces nosotros manejamos muchísima más información de la que debemos transmitir. Hay que ir moderando tiempo al tiempo, paso a paso. Una vez que se logró un objetivo, tiro la información que sé que me va a acompañar para lograr el otro. Esto es en momentos de crisis. No digo que siempre haya que hacerlo así. Digo que en momentos de crisis, donde las constantes de tiempo y espacio están absolutamente abrumadas, rotas, ¿sí? Descuajeringadas, en esos momentos hay que dosificar la información. Pequeña información, pequeña meta, corto plazo. Lo logro y ahí sigo, ¿sí? Delegar las tareas, no las responsabilidades, seguir, acompañar y tener la capacidad de anticiparse. Obviamente nadie sabía que íbamos a estar en esta situación de pandemia. Pero sí, por ejemplo, cuando declararon esa primera semana, ¿se acuerdan? Que era casi cuarentena, casi que sí, casi que no. Ahí empezar a armar acciones, pues ya sabíamos que esto se venía, ¿sí? Y cada uno desde su organización tiene que poder prever cuál es el problema siguiente para poder resolverlo. Para poder empezar desde antes a planificar la acción, aunque tengamos esa información de la tarea planificada y todavía no la digamos. Acordémonos de esto, de no saturar, ¿no? Pero ir previendo situaciones posibles y planes posibles y poder albergarlos sin la necesidad de comunicarlos inmediatamente. Vamos a la próxima diapositiva. Para no morir en el intento, hacemos una especie de síntesis de lo que veníamos trabajando hasta ahora. Estamos liderando y estamos liderando en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre. Sabemos que si lideramos tenemos muchísimas más posibilidades de lograr el éxito. ¿Qué necesitamos? Primero y fundamental, pensamiento positivo, que es un pensamiento realista, un pensamiento práctico, un pensamiento concreto. No es la utopía es de aquellos que tienen pensamientos a largo plazo y que vamos a ser todos felices y que todo va a estar bien. El pensamiento positivo es concreto, es corto, es práctico y es realista. Para lograr esta cuestión de realismo en el pensamiento necesitamos la distancia óptima. Ni muy pegados afectivamente, ni muy distanciados al punto de negar una realidad que es difícil. La distancia óptima, el justo criterio. Hacer un buen diagnóstico de la situación. Acuérdense del modelo que veníamos hablando. ¿Qué tareas de mi organización tengo articuladas y qué tareas me presentan fracturas? ¿Cómo hago para aceitar y que estas fracturas se conviertan en articulaciones? Si tengo este diagnóstico, puedo reconocer fácilmente los problemas y focalizarme en la solución de cada uno. Ojo con esto, porque no todas las escuelas son iguales, cada escuela es particular y a veces también existe el contagio afectivo y parece que lo que le pasa a uno nos pasa a todos y cada uno tiene su especificidad y cada uno tiene su particularidad y de repente tal vez el problema que parece como más grande porque es el que más se grita, porque es el que más repiten nuestros alumnos, nuestros empleados, las otras personas que forman parte del equipo, es el que más se escucha, pero no es el más importante. Por eso sí es fundamental el modelo de articulaciones y fracturas. Es como pasa en la tele, la noticia que más se repite no siempre es la más importante. La que más se escucha, el que tiene el volumen más alto, no siempre dice lo que necesitamos saber. Acordar objetivos y recordarlos en función del plan, en función del diagnóstico, y acuérdense de la palabra acordar, no emitir, ¿sí? Los acordamos persuadiendo porque somos líderes, pero si el otro no dio el ok, ese objetivo no se va a llevar a cabo porque además
ni siquiera tenemos la impronta de la presencia física al lado del que está trabajando. No tenemos la sinergia de la organización. Y sí tenemos todo en contra, los ruidos de la casa de la persona que está tratando de trabajar por internet y tiene al hijo, al perro, a la luz que se le corta, etcétera, etcétera. Reconocer los avances individuales y grupales, por pequeños que sean, cuidar lo emocional, comunicar claramente y con calma todo esto, la felicitación y los objetivos con claridad y con calma. Preparar para la lucha y no para la resignación, poder anticiparse, ser creativos, ser flexibles. ¿Para qué? Para no morir en el intento, porque el futuro es hoy. Pensemos que desde todos los tiempos, todos los grupos, todas las personas, todas las instituciones, pasamos y superamos crisis y catástrofes, como estas o más graves. Siempre, siempre se superaron. Hay que crecer y hay que salir adelante. ¿Cómo? Si siempre se superó, sea grave, menos grave, si siempre los grupos, las organizaciones, las personas lo superaron, quiere decir que la pregunta no es si hay futuro o no, sino qué características tiene ese futuro y qué lugar vamos a tener nosotros dentro de ese futuro. Porque el futuro no es algo desconocido por venir, no es algo imponderable que está por delante. El futuro es la consecuencia de las decisiones que tomamos hoy, de los criterios que tomamos hoy, de las esperanzas que podemos hoy generar en nuestra organización. Y por otro lado, todas las crisis generan aprendizajes que son mucho más acelerados. Tenemos que aprovechar esos aprendizajes para instituir una nueva manera de ser. Yo les de ser en la institución, ¿no? Nuevas normas, nuevas prácticas que van a dar lugar a una institución nueva, con continuidad, lógicamente. Pero este es un cambio que trasciende. Si logramos construir el futuro hoy, teniendo en cuenta al otro, nombrando el proceso, alentando los cambios, vamos a poder enunciar nosotros el nacimiento de una nueva forma de ser institucional. Esa nueva forma de ser institucional, si viene acompañado de todo esto que yo les estaba contando antes, es el nacimiento de una institución nueva y exitosa. Y es el nacimiento también de un nuevo líder exitoso, por más que seamos la misma persona, por más que tengamos el mismo rol. Nuevo y exitoso, porque después de todo este trabajo y después de todo este sembrado, la cosa funciona casi sola. Y nuestra tarea fundamental en el futuro, cuando superemos esta incertidumbre, va a ser monitorear y seguir siendo creativos para crecer cada vez más, no para pelear por la supervivencia como estamos haciendo muchos en este tiempo, ¿no? Así que bueno, los dejo con esta frase. El futuro es hoy y bueno, nos encontramos ahora en un ratito con preguntas, ¿sí? Bueno, clarísima, Silvia, clarísima. Sí, bueno. Quiero transmitirte que dicen que además de tu claridad, tu serenidad los ayuda mucho. Así que, si te parece, damos 3 minutitos, si quieren Bárbaro. tomar un cafecito, y vayan haciendo las Bien. preguntas por el chat, así Silvia las responde, pero 3 minutitos. ¿Les parece bien? Bárbaro. Nos Bárbaro, encontramos bárbaro. y también han subido una encuesta para que todos puedan ir respondiendo en relación Ah, bien. a esta disertación y a disertaciones futuras, si quieren sugerirnos algunas temáticas. Así que 3 Perfecto. minutitos y nos volvemos a encontrar. Bueno, yo ya dejo la presentación, entonces nos encontramos cara a cara, ¿sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, Silvia, si te parece, vamos a las preguntas. Bárbaro. Sí te voy a pedir que me las leas porque como vieron no veo mucho. No,
No, yo te voy haciendo las Bárbaro. preguntas y te voy comentando lo que dice Dale. la gente. Por ejemplo, dicen, ¿cómo accionar ante una persona con visión más operativa, que no admite otra mirada, aunque queramos acordar su pensamiento, Puntitos ¿no? suspensivos. ¿Cómo persuadirlos, no? Claro, ¿cómo persuadirlos? Bueno, tiempo y paciencia. Tal vez vieron esto que yo les decía de ir hablando con el grupo, pero también con el uno a uno, ¿sí? Entonces, con esta persona que nos cuente, tenemos que escuchar todas sus ideas y después, recién después de que escuchamos, porque esa escucha es una catarsis también, y muchas veces la persona operativa lo que más quiere es mostrar que ella sabe cómo, ¿sí? Que incluso hasta refuerza nuestro liderazgo, nos quiere contar que sabe cómo para que nosotros digamos, ¿cómo sabe? Qué bien que la elegí, qué bien que está en ese puesto. Después de que nos contó, le contamos nuestro plan de trabajo y esto que yo les decía, no dejen pasar el modelo de articulación y fractura. Invitarla a que vea con un poquito más de distancia y decir, ¿ves? Esto que vos decís, en esta partecita está perfecto, pero si lo necesitamos articular con esto y con esto otro, yo te sugiero, y ahí le decimos, un tiempo de prueba, ¿sí? Probemos por 3 días, por 4 días, por una semana, esto que yo te digo. Si no funciona, lo vamos cambiando. La gente le tiene mucho miedo a las cosas que son ahora y para siempre, ¿sí? Entonces, limitando el tiempo, bajamos un poquito la ansiedad. Está bien. Y ahí A un veces se poquito, logra y ser un a poquito veces no. flexible, hay que negociar, ¿no? Hay que negociar y más en esta época, porque tener a alguien hostil del otro lado nos puede perjudicar mucho la tarea. Entonces tal vez no sea el 100% de lo que nosotros queremos. Y bueno, No, es el 88, bienvenido sea. Peor que sea 0, que es lo que nos puede pasar, porque la otra persona que se enojó y está sola en su casa hace lo que quiere. Entonces, invitarlos a charlar. Yo en mi escuela hice un grupo de recreo. En ese grupo mostramos si hicimos la torta, si no hicimos la torta, qué cosa estamos haciendo, y eso relaja mucho. Entonces, a mí me sirve para que la gente se relaje, pero además para ver yo en qué situación está cada uno. Y ver qué le está pasando y cómo se está sintiendo. Es una información muy, muy importante en estos tiempos. Porque si no, en el momento de trabajo vemos a la persona, la pared blanca atrás y no sabemos en qué contexto está. El abrir al contexto nos da una información valiosísima. Ojo, no estoy diciendo para manipular, estoy diciendo para comprender realmente la situación y que se nos ocurran ideas que sean posibles de realizar, ¿no? clarísimo. Sí, acá también ponen qué difícil persuadir cuando el otro no tiene motivación. También eso es algo Ujú. que hay que trabajar, ¿no? Y la motivación se tiene que ir logrando pasito a pasito, día a día. El tema del reconocimiento es una motivación fundamental. Lacan, bueno, ahí me sale la psicóloga, pero bueno, decía que toda demanda es demanda de amor. Todos, todos en definitiva, cuando pedimos, cuando reclamamos, lo único que queremos es ser queridos. Entonces, tal vez demostraciones de afecto, demostración de escucha, de comprensión, hace que el otro se sienta albergado, se sienta contenido, y eso al menos lo motive. Al menos en un lugar en el mundo alguien lo escucha y lo quiere. Y además le da trabajo, o sea que bastante. Silvia, acá hay planteos de distintas situaciones. Por un lado A ver. dicen, se hace muy difícil articular tiempo, espacio, roles, cuando son pocos los actores, cuando lo económico no permite tener personal disponible. ¿Cómo hacer en estos casos? Un equipo de trabajo chico. Y sin embargo tenemos otra posición que nos Ujú. plantea, que dice, cuando tenemos muchos profesores a cargo, ¿cuál sería la mejor manera de acordar, ya que son muchos por departamento, por cursos, cómo hacer que todos participen? Bien, vamos a la primera. Cuando son muy Dale. poquititos, es más importante todavía el tema de la articulación, ¿sí? Para que no se genere fractura, para que una persona, tenemos que pensar, Marianito, fulanito, ¿qué tareas le encomendé? Hagan ustedes el esfuerzo de pensar todo lo que hace esa persona, ¿sí? Y cada una, son 3, son 4, son 5, son 2.
qué hace cada uno, porque a veces la distribución de las tareas y de los roles está pensada en función del espacio físico que tenemos en la escuela y del horario que tenemos en la escuela. Ahora, al no estar esos dos limitantes, tenemos la posibilidad de reorganizar las tareas, realmente. Muchas veces lo que hice yo fue pedirle al otro que me haga una lista de todo lo que hace, y la comparo con la mía. Ahí me doy cuenta que muchas veces percibí bien y que muchas veces percibí mal. O que el otro cree que son muchas tareas, colgar el teléfono, levantar el teléfono, dar la comunicación, y entonces ahí tenemos la gran posibilidad de decir, bueno, todo esto es una tarea, ¿sí? Todo esto forma parte de una misma cosa. A veces no es percibido así. Si no es percibido así, nos está hablando, es un síntoma de otra cosa. Es un síntoma de que el contrato emocional no es el mismo que el contrato legal. Y ahí hay que hacer otro tipo de intervenciones. Cuando el nivel de expectativas del otro es muy diferente al nivel de expectativa nuestro, no es un tema de comunicación, es un tema de contrato. ¿Qué pensaba, qué prometimos, qué dijimos, o qué se imaginó el otro? Y bueno, y hay que volver a recontratar. Y les aseguro que es mejor recontratar económica y emocionalmente que dejar que la cosa se tense. Porque cuando la cosa se tense y es muy alta, muy grande la distancia entre el contrato emocional y el real, eso termina en un juicio. Termina en hostilidad de ambas partes. Por el otro lado, para el que preguntaba, ¿qué hago con tantos? Yo en mi caso tengo 42, imagínense, no sé, capaz que ustedes tienen más. Pero, ¿cómo hacemos? Bueno, yo los Yo tengo tengo organizados 100, por... Silvia. Uy, bueno, así que nada, lo mío. En mi caso los tengo organizados por carreras. Entonces tengo un grupo donde estamos todos, que es caótico, pero trato de mandar las menores comunicaciones a ese. Otro grupo que es el grupo de, no sé, yo en mi caso doy recursos humanos, trabajo social, psicología social, acompañante. Y tengo un referente de cada grupo, un profe que es como el interlocutor, un líder como natural. Hablo con todos, pero con ese además tengo una comunicación personalizada y me va contando. Siempre tenemos a alguien de confianza, alguien más antiguo. Bueno, yo hago eso, pequeños grupos y después la comunicación entre todos. La comunicación, yo uso mucho el WhatsApp, me sirve más que el mail porque además la persona lo tiene en la mano todo el tiempo. No todas las personas que tienen el mensajito pueden abrir el mail, no todo el mundo tiene la cantidad de datos, bueno, hay que pensar todas esas cosas. Siempre el mensaje empieza diciendo, hola, ¿cómo están? Bueno, un saludito, algún emoticón, alguna cosita. Este mensaje es para el grupo tal. Nos encontramos a tal hora. Voy recordando, tengo yo una agenda, yo estoy muy bien planificada, pues si no sería imposible. Me imagino vos, Miriam, con 100, peor. O algunos de ustedes si tienen más. Sí, es Yo tengo importante formar equipo también de trabajo, como decís vos, tal cual, con el equipo personas que vos sabés que entienden bien el objetivo y que vamos hacia la misma meta, ¿no? referentes, Una referentes. única persona no puede con todo, es imposible. No se puede. No se puede porque se fractura la articulación del rol. Y si se fractura nuestra articulación, ahí estamos perdidos, nosotros y nuestra organización. Entonces, tener referentes. Si no los tienen, es un muy buen momento para empezar a generarlos. ¿Sí? Piensen que no siempre el momento de crisis es un momento de catástrofe. A veces estos momentos, el empezar a generar una charla, el empezar a preguntarle cómo está y demás, genero este aliado que hasta ahora no tenía. Perfecto, Silvia, clarísimo. Vamos hacia otra mirada ahora. Ahora están preguntando, ¿cómo llevar adelante un proyecto de contención a toda la comunidad educativa? Y a su vez, otra pregunta ligada a esto, ¿qué hacer con un grupo de familias que no participan nunca de las propuestas y actividades enviadas? ¿Cómo poder motivarlos? ¿Qué les decimos? Bien. A ver, voy por partes. Me acuerdo de la última que era la comunidad que no participaba. Exacto, ¿Sí? dale, vamos a esa. Cuando no participan tengo que revisar el canal. Les hago una pregunta. ¿Vieron alguna vez un pasacalle de Coca-Cola? No. Coca-Cola, el medio es el mensaje, decía un publicista muy famoso y un antropólogo famoso.
lo que digo tiene que ver con por dónde lo digo, ¿sí? Entonces, tal vez, si mandé por mail, tengo que mandar por otro lado. Si no, tengo que llamar por teléfono. Encontrar el canal donde encuentre la respuesta. Y tal vez tenga con algunos grupos un canal por mail, con otros grupos un llamado telefónico y con otros que vengan a la escuela a buscar los cuadernillos de actividades. La motivación es algo que no se puede mágicamente generar, ¿no? Como yo les decía antes, es más fácil motivar al propio equipo que a la comunidad o a alguien que está más lejos. Pero también los padres, en el caso de la comunidad o de chicos del secundario que no estén haciendo las tareas, tienen que saber el porqué de nuestras tareas. No solo mandar, yo he visto mucho, y bien, tengo muchos pacientes adolescentes con ataque de pánico en este momento, porque no saben qué hacer con la inmensa cantidad de información que reciben. Entonces, capaz que ahí hacer un grupo con los papás, generar algún tipo de grupito de WhatsApp y contarles para qué sirve y qué hacer con cada cosa y cuáles son los tiempos. Si no, lo único que reciben son como, los perciben como ataques. ¿Vieron esto de que la realidad no es objetiva, sino es como cada uno lo percibe? En general, cuando la gente, mucha gente dice que no a algo o es indiferente a algo, está hablando de que eso no fue del todo bien comunicado. Puede ser un excelente proyecto, pero si no lo comuniqué bien, si el otro no sabe bien el para qué, y el cómo lo voy a ir sosteniendo, y tiene la garantía de que yo estoy, aunque no me vea, en general la indiferencia es síntoma de mala comunicación. Reitero, no de mal proyecto, de mala comunicación del proyecto, ya sea por el canal, o porque fue como algo impuesto y no como algo, como les decía antes, consensuado y emocionalmente tenido en cuenta. En épocas de crisis son dos variables fundamentales, la emoción y el consenso, que no pasa en otros momentos. En otros momentos le ponemos un 1 al alumno y listo. Ahora no tenemos esa posibilidad. Y la otra pregunta era acerca de la ¿Cómo comunidad llevar en adelante un general. proyecto de contención a toda la comunidad educativa? Toda la comunidad, no sé bien si se refiere a los vecinos, a la comuna. Creo que apuntaba a las familias, me parece. Ah, bueno, capaz que algo les Creo que contesté está vinculado por lo que con lo pude. anterior. Exacto. ¿Mm? Los papás también. Puede haber un delegado de papá por grupo, puede haber un delegado de papá por año. Vieron que siempre está el grupo de padres que casi siempre sabotea la tarea más que apoyarla porque empiezan a criticar a los profes y empiezan a decir que sí, que no. Es un muy buen momento para pedir permiso para estar un ratito, un día en el grupo de padres. El padre, que es el administrador de ese grupo, sabe que si nos mete ese día, nosotros no podemos leer lo anterior, que nos puteaban y todo eso. Solo vamos a leer lo que pasa a partir de ese momento. Entonces, que nos invite un día y damos una charlita, contamos algo, le decimos cómo piensa la escuela, qué estrategias tenemos, lograr que nos escuchen y a partir de ahí seguir adelante. Silvia, acá preguntan, ¿y cuando el que no quiere escuchar y siempre tiene malas noticias es nuestro director? Ahí tenemos un problema de selección de personal importante. El director necesariamente, ¿no?, tiene que estar consustanciado con el proyecto. Es muy difícil porque es un líder, o al menos es un líder. Tendría que ser un líder. Tiene la autoridad formal para comunicar y demás. Charla, mate, hagamos un Zoom solitos con el director y charlemos de qué nos está pasando. Es un problema grave que el director no quiera, que no esté subido, tendría que haber estado subido desde antes al carro, digamos, al buque, a nuestra institución, ¿no? Que Sí, un poco lo que decías también vos de esta actitud positiva, ¿no? Que hay que tener, claro, realista pero claro, positiva. tal cual. Si Entonces, no, bueno, un suicidio en masa. Si no. claro, sí, sí, es muy, muy importante traer para nuestro lado al director
porque es el que tiene la autoridad legítima, digamos, con los profes y con los alumnos. Casi todo se resuelve, pero requiere de tiempo, capaz que un tiempo que en otros momentos no le dedicamos porque la cosa funciona igual sola. Ahora, en épocas de crisis, bueno, se restaron un montón de situaciones y nos quedó solo el problema al desnudo. Y otra vez, esto es una oportunidad de resolver el problema, porque si nos pasa eso ahora, quiere decir que el problema ya lo teníamos. Lo único que hizo la crisis fue sacarle un velo, fue correr y poner al desnudo algo que ya teníamos. También es tiempo de charlar y dedicarle tiempo al director, tiene que ser nuestra mano derecha. Mucho Correcto. tiempo, mucha charla, y bueno, escuchar también qué es lo que ve, por qué no, por qué sí. Perfecto. Dicen aquí, ¿cómo mejorar la comunicación con los profes? Reciben un comunicado y la mitad pregunta dudas por privado. ¿Qué tema los mensajes por privado también, no? ¿Qué tema? Primero, no pensemos en que nadie reciba un comunicado, porque eso ya nos está hablando de que no hay interrelación. Ya la palabrita está hablando de comunicado desde una sola vía, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que tendríamos que recibir es una comunicación. Yo en general lo que hago es, leo millones de veces antes de estas comunicaciones que nos vienen, cuando yo les decía articular nuestra propia lógica con el Estado, ¿no? Con el gobierno, con el ministerio. Hay cosas que hay que hacer y capaz que no las teníamos pensadas y bueno, y hay que hacerlas. Leo muy, 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 muy bien esto que tengo que hacer cumplir, trato de sacarle lo bueno y lo malo, y cuando la envío, ya la envío con algunas consideraciones. Piensen que esto puede pasar y nos puede traer este problema. Sin embargo, y trato de que eso sea lo más cortito posible, tipo PowerPoint, ¿vieron? Como el que vimos hoy, cuadrito, frases cortas, trato de que la misma comunicación resuelva los problemas. Y el tema de la comunicación por privado, bueno, ahí tenemos a los referentes, a las cuestiones anteriores, a los subgrupos, ¿no? Que se pueda ir tramitando sin que todo nos llegue. Igualmente, si nos llega mucho, al menos nuestra organización está viva. Al menos hay muchas inquietudes. ¿Vieron cómo cuando uno tiene un niño y el niño tiene fiebre y uno se preocupa por la fiebre? Bueno, la fiebre es la defensa, molesta, nos asusta, pero quiere decir que el organismo está ahí resistiendo a la enfermedad. Si hay muchas comunicaciones, quiere decir que están todos vivos y que todos quieren hacer algo, que ya es bastante. Es más difícil la situación que planteaban antes de la apatía, ¿no? De cuando el otro no responde, no quiere, no colabora, eso es más difícil que cuando todos quieren. Bien, si tienen una escuela donde todos quieren comunicarse con ustedes, bien, porque todos quieren y están vivos. Segundo, capaz que llevaron a cabo un liderazgo demasiado paternalista, donde si no me habla papá, nadie existe. Ahí hay que empezar a delegar un poquito. Y tercero, sepan que en épocas de crisis tenemos que remar un poquito más fuerte. Si remamos más fuerte y remamos bien, cuando termine la crisis nosotros vamos a poder descansar y el equipo va a estar armado. Bárbaro. ¿Qué estrategias de encuentro grupal laboral para distender recomendarías implementar? Y como para mejorar el vínculo entre pares y en general. Y miren, yo les doy el ejemplo de lo que hice yo el 25 de mayo, hice mate con tortas fritas por Zoom. En un punto fue deprimente, no les voy a decir, pero yo decía, ¿qué estoy haciendo acá tomando el mate y comiendo las tortas fritas? Pero es lo que se me ocurrió, digamos, apelar a la creatividad. Siempre hay un punto de encuentro. Cuando dije encuentro y se me asoció a la cerveza. Tal vez puede ser un viernes a la noche y tomamos una cervecita, qué sé yo. Si somos todos adultos, bueno, si es con los docentes y demás, se puede, con los alumnos, obviamente no. Pero generar esos espacios de las cosas que antes pasaban en la escuela y que ahora no pasan. No sé, en mi escuela festejamos los cumpleaños, por ejemplo. Entonces el profe que cumple trae una torta, trae algo. Y bueno, ahora no nos podemos juntar, pero el Zoom es una buena alternativa, ¿sí? Eso es lo que se me ocurre, que es lo que hice. Pero en esa línea seguro a ustedes
se les ocurre un montón de otras cosas también. Bueno, ahora vamos a algo duro, pero A no ver. deja de ser real. ¿Cómo sostener la motivación de docentes que son conscientes de que probablemente perderán su trabajo por la baja de la matrícula? Lo mencionaste, pero me gustaría que profundices, dice Gabriela. Ujú. Bueno, es una realidad, ¿no? A veces hay que decir noticias que no son buenas, en este caso es una mala noticia. Hay que ser lo más honestos posible, porque si no se van a enojar con nosotros en vez de enojarse con la situación. Yo veo, miren, la tele a veces sirve para estas cosas. ¿Vieron la gente que en vez de enojarse con la pandemia se enoja con la cuarentena? ¿Sí? O se enoja con el que dice que ahora nos tenemos que cuidar. Y no lo malo que nos está pasando es la pandemia, no es la cuarentena. La cuarentena es una consecuencia, es una medida que, bueno, uno puede estar a favor o en contra del cómo se está implementando, pero la culpa no la tiene la cuarentena, sino la pandemia, ¿sí? En estos casos me parece que también diferenciar cuál es la realidad concreta. Si no hay alumnos, no hay grupo, pero sí puede seguir habiendo vínculo o nuevas oportunidades. Tal vez se pueda generar algún otro tipo de proyecto que actúe como de flotador, ¿sí? Y que el profe y el directivo y el RL digan, che, y si ahora damos, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Y si damos cursos para los que se quedaron sin alumnos y que puedan dar un curso, y eso se factura y al menos no se queda sin nada. Yo creo que en esto de transmitir malas noticias también hay que transmitir que estamos en una crisis mundial, que es algo global, que es homogéneo en el sentido que focaliza a todas las organizaciones, a todas las empresas, y que por más buenos que seamos, vamos a salir perjudicados de esto. O sea, hay que ver en cuánto, cómo podemos minimizar esto que nos va a perjudicar. No hay otra realidad, no es que a partir de esto las escuelas o las empresas o las panaderías van a estar maravillosamente bien. Se achica el consumo, se achica, es como que tuviéramos un paro de 100 días, ¿sí? Entonces, hay una realidad y es que la economía se achicó. En esta economía achicada, ¿qué podemos hacer? Ser honestos con la persona y decirle, sí, capaz que sí. A ver, ¿qué se te ocurre? Tenemos, por lo menos los que son representantes legales, tienen la disponibilidad del espacio físico de la escuela. Yo el año pasado y el anterior tuve que cerrar varios grupos y no había pandemia. Y lo que hice fue generar espacios a la tarde. Yo tenía turno mañana y turno noche y a la tarde muchos profes venían a preparar materias. El profe de matemática preparaba alumnos para el secundario en mi escuela. Y bueno, él me facturaba y compartíamos lo que se facturaba de esos alumnos. Entonces, se me ocurre algo que hicimos en una época de crisis, ¿no? Es un momento donde hay que desarrollar muchísimo la creatividad, ¿no? Y Mucho. hay que reinventarse, claramente. Hay que reinventarse. Y el Para que eso da necesitamos. psicología podrá hacer un taller, que no sea curricular, pero que sea un taller, cosas cortitas. Lo que yo creo como consejo general es que no hay que prometer cosas a largo plazo porque no sabemos cómo vamos a estar ni cómo va a estar el contexto. Entonces, bueno, chiquito, no tenemos estas 6 horas, tenemos un taller que lo planteamos para 3 días. ¿Funciona bien? Lo repetimos. No tenemos esto y bueno, hacemos ayuda escolar. El que tiene alguna otra profesión y bueno, ver la manera de transversalmente que siga perteneciendo a la institución y que cuente con todo nuestro apoyo desde lo afectivo, que es el único que podemos dar sin alumnos. Pero que ese por lo menos esté, que nadie se sienta expulsado. Acá Emilce te pregunta cómo hacer para abandonar un rol paternalista inconsciente y pasar a ser más estratégico. Ah, qué difícil. Hay que ir al psicólogo. Miren, lo hago para hacerme promoción de mi Publicidad. consultorio. Los roles paternalistas en general aparecen cuando uno no tiene confianza en alguien del equipo, ¿no? Cuando uno cree que solo lo hace mejor y lo hace más rápido y no pierde tiempo explicándole al otro. Pero el rol paternalista es la única garantía de no crecimiento. Con el rol paternalista puede ser que yo sobreviva y siga siempre igual, pero seguro que no crezco porque no puedo tener 300 orejas para escuchar
a una organización 3 veces más grande de la que tengo. En principio, vuelvo con esto de, si soy demasiado paternalista, es porque no tengo a nadie en quien confiar. Primera acción, buscar a alguien que pueda depositarle una gran parte de las operaciones, de las tareas que están bajo mi responsabilidad. La responsabilidad no se delega, pero las tareas sí. Y entonces puedo capacitar a alguien, al menos me saco las tareas que no son las centrales, pero no las que me hacen perder tiempo, las que sé que otro, si lo capacito bien, lo va a poder hacer. Este tiempo también es un tiempo de poder capacitar y poder hablar. Y tal vez me armo de 1 o 2 laderos y con eso solo fluye. Si el ladero yo le doy la confianza frente al otro y le puedo decir al otro, ahora, en vez de atender yo, va a atender, no sé, la secretaria académica, que solo la parte de exámenes y acta volante la manejan con ella, bueno, al menos me saqué todos esos mensajes, ¿sí? Tengo que respaldar a mi ladero y decir qué tarea específica va a ser. No se puede delegar todo, porque si no, no tendría sentido nuestro rol. Pero sí algunas actividades. Hay que, con el esquemita de articulaciones y fracturas, ver qué actividades son las que puedo delegar y a quién se las puedo delegar. Y ahí empiezo a capacitar a esa persona. ¿Mm? Gracias, Silvia. Bueno, y vamos a hacer la última pregunta. Que te dicen, la Maris dice, en relación a lo que mencionaste antes, lo importante y lo urgente, ¿qué podés ampliar? ¿Qué podés decirles de esto? Lo urgente, bueno, lo urgente y lo importante siempre van de la mano, en casa, en la vida cotidiana, en la educación de nuestros hijos. Lo urgente es lo inminente, lo que ya tengo que hacer. Lo importante es lo que genera algún tipo de trascendencia, ¿sí? Tal vez hoy, para mí, había algo urgente que era esta charla, ¿sí? Porque era las 5. Tuve algunos problemas antes que los voy a continuar desarrollando después de la charla. Lo urgente no se puede cambiar, ni en el tiempo, ni en el espacio, porque es ahora. Ya es urgente. Lo importante, algo de lo que tengo que hablar, es algo de una charla que tuvimos ayer justo con AIEPA, que tiene que ver con la FIP y con la categoría de algunos empleados. Es sumamente importante, porque hace a la viabilidad de mi organización. Sin embargo, ahí sí puedo hablar con el contador y decirle, mira, tengo una charla de 5 a 7. En este horario no me llames, pero después te llamo y nos dedicamos 3 horas a pensar esto. Y mientras tanto, a mi responsable administrativa le pedí un montón de información que voy a necesitar ahora. Cuando corte con ustedes, me encuentro con la información. Entonces, lo importante requiere de una cierta estrategia. Requiere de qué va a pasar antes, qué va a pasar después. Y en el mientras estoy operando con lo urgente, alguien al que yo confíe, que puedo delegar, me va preparando la información para esto, para lo importante. ¿Mm? No porque esta charla no sea importante, digo a nivel de la urgencia. Yo a ustedes no les podía decir, bueno, nos vemos mañana porque ahora tengo un llamadito telefónico. Lo que ocurre muchas veces es que la gente mezcla todo. Y entonces termina la charla rápido porque tiene el otro tema. ¿Sí? Y entonces se desperdició un momento. O trabaja mal el otro tema y le dice, bueno, te lo digo, sí, decidí cualquier cosa porque yo ahora tengo la charla. Y ahí se deterioraron las dos partes, la urgente y la importante. El rol de líder está para las tareas importantes. Las tareas urgentes las puede desarrollar otro. Solo vamos por lo urgente cuando hay un incendio. Cuando ya vemos que el otro agotó sus instancias, bueno, ahí. Si no, la tarea de liderazgo es más estrategia, ¿sí? Requiere más de delegar, ver quién hace, el mientras. Piensen en el liderazgo siempre en gerundio, haciendo, viendo, conteniendo, coordinando, siempre es en gerundio. Bueno, Silvia, qué decirte, un placer, como siempre, charlar con vos. Para mí es un Bueno, a mí me gusto. encanta. Estamos muy lejos, pero bueno, ya nos tomaremos un Ya lo cafecito cuando lleguemos. veremos. Sí. Estamos muy lejos, sí. Bueno, les agradezco Quiero, muchísimo a todos la escucha y un placer para mí también. Espero que tengan muchos éxitos y que, bueno, que les haya servido algo de todo esto que estuvimos hablando. sin duda, Silvia, agradecerle a las casi 300 personas que participaron de esta capacitación
decirles que, bueno, seguimos en este camino, creemos desde AIEP Bajo UNEP que es un aporte que podemos brindarles. Hay una encuesta, si no la contestaron les pedimos que la contesten, y si no, también a través del mail de AIEPBA estamos abiertos a escuchar sugerencias que tengan o necesidades que tengan. Así que, como les dije al inicio, esta capacitación ha sido grabada, la van a poder encontrar dentro de las próximas 48 horas en el canal AIEPBA, en YouTube y también en los mails. Así que gracias a todos por participar, gracias a vos Silvia, y nos volvemos a encontrar prontito. Bien, para lo que me necesiten. Un beso grande y mucha suerte y éxitos para todos. Gracias. Hasta luego. Chao.